Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Revista Colombiana de Materiales por hacerme partícipe de este segundo encuentro que está focalizado en la simulación numérica como una herramienta que facilita la comprensión de los fenómenos involucrados en el proceso de proyección térmica. Mi nombre es Oscar Rojas, candidato a doctor de la Universidad de Limoges y la Universidad de Antioquia, y el día de hoy les voy a presentar un trabajo que titula Efecto de las condiciones de proyección por plasma sobre la estructura de recubrimientos elaborados a base de partículas de vidrio bioactivo. Este trabajo es un trabajo de cooperación en el que participa Fabio Vargas y Esperanza López de la Universidad de Antioquia y Elena George y Mathilde Prudin de la Universidad de Limoges. Los vidrios bioactivos son conocidos por presentar excelentes propiedades biológicas, entre las que se destaca la osteoinducción, la osteogénesis, la osteoconducción, la osteointegración y la geogénesis. Estas propiedades son dadas gracias a las reacciones de intercambio iónico que se producen cuando estos entran en contacto con fluidos fisiológicos, las cuales conducen inicialmente a la cristalización de hidroxiapatita carbonatada y posteriormente a la generación y cristalización de una matriz ósea extracelular. Estas serie de reacciones posibilitan que los vidrios generen enlaces fuertes con tejidos óseos duros y blandos, lo que ha llamado mucho la atención de la industria ortopédica y la industria biomédica. Sin embargo, los vidrios bioactivos presentan bajas propiedades mecánicas intrínsecas que han limitado su aplicabilidad. Por lo tanto, se han pensado como recubrimientos de prótesis metálicas, como ha ocurrido con otros biomateriales. Entre las múltiples técnicas que hay para fabricar recubrimientos, la proyección térmica por plasma a presión atmosférica ha sido la única técnica que ha sido avalada para la fabricación de recubrimientos de biomateriales para aplicaciones biomédicas. Sin embargo, más de 40 años de investigación desde que se trató inicialmente de fabricar recubrimientos de vidrio bioactivo no han conducido a una aplicación concreta como recubrimiento en la industria. Dicha dificultad está asociada a los múltiples defectos que presentan los recubrimientos fabricados a base de vidrios bioactivos, entre el que se destaca principalmente la porosidad globular, que disminuye mucho las propiedades mecánicas del material. Por lo que nosotros nos preguntamos por qué la formación de esa porosidad globular y cómo tratar de controlarla. Para esto nos propusimos realizar una simulación del tratamiento termocinético de las partículas mediante jets de poudre y posteriormente realizar los recubrimientos para evaluar o tratar de entender qué era lo que pasaba con las partículas en vuelo. Para esto trabajamos con un polvo comercial 45S5, que es el más conocido comercialmente, cuyo tamaño de partícula promedio es de 15 micras. Realizamos una simulación numérica utilizando el programa del JetStPool bajo estas condiciones que se obtuvieron después de varias simulaciones, utilizando estas propiedades físicas del vidrio. Posteriormente realizamos recubrimiento utilizando una antorcha de plasma F4, en el cual se fijaron estas condiciones mostradas en esta tabla, en la que se varió la relación de gases formadores de plasma, la intensidad de corriente y la distancia de proyección. Posteriormente se realizó un tratamiento de imagen a las obtenidas por microscopía electrónica de barrido, con el fin de únicamente evaluar la porosidad globular que se formaba, o tratar de evaluar la porosidad globular que se formaba. En general, de las condiciones que se trabajaron, se puede destacar que nosotros realizamos un aumento de la entalpía desde 10 megajoules por kilogramo hasta 18.7 megajoules por kilogramo. Variamos la distancia, como ya había dicho, y adicionalmente realizamos unos enfriamientos utilizando unos jets de aire tanto por delante como por detrás de la antorcha. Entonces, en algunos casos sí los utilizamos y en otros casos no, con diferentes presiones. Y ya vamos a ver cuál es la influencia de todos estos parámetros. De la simulación numérica de las condiciones BG3 a la BG11 se encontró que las partículas alcanzaban una adecuada fusión y un Sommerfeld teórico que indicaba que se pueden obtener
recubrimientos medianamente adecuados, y efectivamente los recubrimientos presentaban una adecuada formación. Sin embargo, pues defectos como los que ya se han mencionado en otros trabajos. Sin embargo, en la condición BG1 a BG2, a 60 milímetros las partículas no alcanzaban la fusión completa, e incluso a 100 no alcanzaban esa fusión. En cuanto al Sommerfeld, a 60 milímetros estaba fuera del rango teórico que indica para obtener recubrimientos adecuados. Sin embargo, se lograron obtener recubrimientos con una mediana apilación en la que habían algunos defectos como partículas sin fundir, partículas medianamente fundidas y lamens. La formación de este recubrimiento se puede explicar dado que los materiales sólidos amorfos o sólidos semicristalinos presentan un comportamiento de disminución de la viscosidad antes de alcanzar su estado líquido, lo que permite que las partículas en vuelo tengan un comportamiento semiplástico para permitir formar estos recubrimientos. Superficialmente se encontró que efectivamente también habían algunos defectos, pero más importante que había una porosidad también globular. Por EDS se observó que bajo algunas condiciones no había presencia de fósforo, y en la sección transversal se observaban cambios en la coloración de algunas zonas, y al hacer un análisis por EDS se encontraba que las zonas más claras tenían un empobrecimiento de iones de fósforo y de sodio, y las zonas más oscuras pues estos eran más ricas en sodio y fósforo. Y bajo algunas condiciones incluso había unos recubrimientos que estaban homogéneos en su composición, pero estaban empobrecidos en fósforo. Entonces nosotros asociamos la formación de la porosidad globular a la volatilización de algunos elementos de las partículas usadas para formar esos recubrimientos, como ya había sido dicho en algunos trabajos anteriores. Adicionalmente, el incremento de la entalpía del jet de plasma, sea para recubrimientos formados a 60 o 100 milímetros, aumentaba, y esto es dado porque se genera una mayor volatilización de algunos elementos del material, de las partículas en vuelo, que finalmente pues, se evidencia en el recubrimiento final. Adicionalmente, la porosidad disminuye con la distancia, dado que las partículas después de 60 milímetros, como predice el software de simulación numérica, están fuera del jet de plasma después de 60 milímetros, por lo que la volatilización tiende a disminuir. Sin embargo, esa diferencia entre la porosidad, por ejemplo, entre 60 y 100 milímetros, disminuye con el aumento de la entalpía, y esto puede ser explicado también gracias a la simulación numérica, dado que a medida que aumenta la entalpía del jet de plasma, aumenta la velocidad de las partículas, por lo que los fenómenos, el tiempo de ocurrencia de los fenómenos es más reducido. Y finalmente pues se puede concluir que a medida que aumenta la distancia, pues hay mayores cambios en la composición del material. Asimismo, cuando se refabrican recubrimientos sin enfriamiento y luego posteriormente con enfriamiento, hay una reducción de la porosidad. Sin embargo, cabe aclarar que se debe ajustar la presión del enfriamiento de acuerdo con la entalpía, con el fin de que sí surta un efecto sobre la disminución en la porosidad. Por su parte, los recubrimientos formados a partir de partículas de vidrio bioactivo tienden a cristalizar silicato dicálcico. Dicha tendencia puede ser disminuida con el uso de chorros de enfriamiento del recubrimiento, siempre y cuando las partículas que impactan el sustrato estén completamente fundidas. De lo contrario, no tiene ningún efecto, pues como indicaba la simulación numérica, en la condición BG1 las partículas no estaban completamente fundidas a 60 milímetros, por lo cual la energía ganada por las partículas en vuelo es usada principalmente para la cristalización de esa fase. Para concluir, las partículas en vuelo de vidrio 45S5 a lo largo del chorro de plasma tienen una esferización típica del proceso
adicionalmente una volatilización que aumenta con la energía del plasma, pero disminuye con la distancia, a partir de 60 milímetros. Adicionalmente, el uso de jet de aire disminuye la volatilización de las partículas por una disminución de la temperatura y eliminación de los gases que los rodean, por lo que el recubrimiento final pues disminuye también su porosidad. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a comentarios.